Pasamos entonces a escuchar la relatoría de la mesa 3 con David Carrasco. Hola, buenas tardes. Un gusto poder saludarlos en este final de la conferencia organizada con la participación de los sectores más representativos de la ciudad de Colón y de la provincia de Colón. Me corresponde hacer un resumen de la conferencia ofrecida por el doctor Manuel Zárate en el taller Proceso Constituyente para la Refundación de la República y su importancia para el desarrollo nacional y provincial. Esta conferencia tuvo como coordinador de debates al profesor Cecilio Simón, quien lo hizo de una forma magistral, pese a que no había sido designado en este foro con este propósito. Paso a describir, en resumen, el planteamiento central que emana de la conferencia ofrecida en el día de hoy por el profesor Zárate. Él empezó destacando que los problemas de Colón se presentan como resultado de un largo proceso de transitismo que afecta la vida de la población colonense en la actualidad. Se señala en esta conferencia que los colonenses han sido víctimas de una visión económica de tránsito y de exclusión que ha sido impuesta a este país desde las altas esferas de poder durante siglos. Colón aporta más del 20% de los recursos del país, pero tiene los niveles más altos de desempleo y abandono de todos los gobiernos, como resultado de un proceso de exclusión. Colón ha sido también víctima del centralismo establecido por los gobiernos de turno que han succionado, drenado los recursos económicos de la provincia, incluso el talento humano, para ser aplicado con el propósito de fortalecer la metrópoli en perjuicio de otros sectores del país que están afectados igualmente por los niveles de pobreza agudizados con la actual pandemia. En la intervención quedó claramente establecido que el modelo de zona libre generado en la década de 1950 se ha quedado corto en el desarrollo natural que debió haber tenido en estos últimos años como resultado de una política seria de crecimiento económico. En la actualidad se plantea de que la zona libre no se ha adecuado a los niveles de comercio mundial y tampoco ha interpretado correctamente las contradicciones que se presentan en el mercado como resultado de la pugna que existe entre las grandes potencias por la disputa del comercio marítimo, aéreo y logístico. La situación presentada de Colón define o describe un problema social muy agudo que ha llegado a límites tal vez no sospechados en la última década, pero que se agravan como resultado de la pandemia de coronavirus COVID-19 que ha dejado desarmada a la población incluso desde el punto de vista sanitario. El profesor Zárate señaló en su intervención que uno de los problemas que afectan a Colón y que muchas veces no escapan de la realidad, del enfoque de la realidad que hacen algunos analistas, es precisamente la neutralidad del Canal de Panamá, que solo se aplica a las áreas canaleras, mientras que la provincia de Colón queda al margen de esa situación, porque no se puede tener a un país que no es neutral y tiene una zona reservada especialmente para la neutralidad, que es el tránsito de las naves por el Canal de Panamá para servir al comercio marítimo mundial. Este tema, en opinión del profesor Zárate, tiene que ser revisado, porque también en este enfoque está planteada la necesidad de que Colón pueda crecer en dirección a la economía portuaria vinculada al Canal de Panamá y a los intereses de un canal soberano
cuya transferencia fue garantizada a través de los tratados Torrijos-Carter de 1977. El principal problema que describe en la actualidad el profesor Zárate es que la población panameña, incluidos los colonenses, no han terminado de madurar el concepto de nación y que ello repercute en entender que el país necesita una estrategia de desarrollo integral. Mientras no se logre completar ese objetivo, estaremos huérfanos de una política de desarrollo verdadera, democrática, inclusiva y además que sea consona con el desarrollo medioambiental. Los recursos del país provienen en gran parte de la provincia de Colón, pero lamentablemente los niveles de explotación han llegado a un punto de que la provincia tiene que plantearse defender sus intereses, sus fuentes principales de generación de ingresos para reforzar el desarrollo social y humano en esa provincia. El tema del desarrollo no puede ser tratado simplemente como una expresión de consigna, sino como una política de desarrollo que vaya más allá de las actuales circunstancias. Este problema está planteado a lo largo del debate histórico en la provincia de Colón, que tiene niveles de participación importantes en la lucha social, pero que aún requiere integrar a las fuerzas sociales para poder producir los cambios que necesita. Este cambio fundamental que propone el profesor Zárate en su intervención se trata precisamente de la refundación del Estado panameño. Crear una nueva república con una base transformadora, inclusiva, que sea generado por las propias fuerzas sociales que la integran. Y además sumar a este objetivo a todos los sectores que coincidan en la necesidad de cambiar el modelo neoliberal que se ha agotado, pero que está creando problemas más graves de lo que se sospechaban en la última década. El proceso debería culminar, de acuerdo con el profesor Zárate, con una nueva constitución de la República. Pero esto tendría que ser debidamente madurado por las fuerzas sociales y no debe acudirse a la inmediatez para resolver este problema que es más profundo de lo que se señala en muchas de las consignas de aquellos que plantean que tiene que haber una constituyente paralela o originaria. Colón también ha sido víctima del modelo racista que ha apoyado, por un lado, la exclusión y por otro lado, la explotación de los seres humanos en la provincia de Colón, generando un proceso de fragmentación social y además que ha creado un déficit en materia cultural. Para poder avanzar en ese sentido, es necesario que los colonenses diseñen una estrategia que pueda vencer estos obstáculos que han afectado su propia identidad y que lo han disminuido frente al resto de la sociedad. Como uno de los retos principales figura la necesidad de entender la magnitud del desafío para construir la unidad necesaria que necesita el pueblo colonense. Y para ello se hace necesario construir la fuerza capaz de producir el entendimiento entre todas las fuerzas promotoras del cambio, incluso aquellas con las que inicialmente no hubo consenso, pero que podrían ayudar a construir esa iniciativa. Es necesario establecer o entender que la clase dominante ha creado instancias de división entre la población y que ello afecta el objetivo integral de consolidar a una provincia y generar etapas importantes en su evolución. Para ello se requiere vencer esa hegemonía de una casta rentista y dueña de los partidos políticos que han impuesto las condiciones más desfavorables a la población colonense. Gritar una constituyente originaria tiene que pasar primero, desde el punto de vista práctico, según señala el profesor Zárate, por un nivel de consenso y de maduración de la sociedad para establecer cuáles son los puntos prioritarios en los que habría que caminar en el futuro inmediato. Así como se consiguió generar la unidad para construir un tratado del Canal de Panamá o avanzar
en la lucha social como resultado de la unidad del pueblo en 1964, habría que hacer esfuerzos necesarios para montar esa iniciativa en la provincia de Colón con la participación de las fuerzas sociales coincidentes en este objetivo. Como conclusión principal, habría que destacar que la activación de una fuerza social apoyada en el consenso debería generar en los próximos meses y años una base social importante para la transformación del pueblo colonense y que ello se convierta en política de Estado. Me parece que hasta aquí podríamos dejar este enfoque, este resumen que trata de entender todas las propuestas y debates que se generaron en el taller número 3 en el día de hoy. Les agradezco a todos su atención.